Mis queridos hermanos, de la alabanza a Dios a través de este momento central de las actividades del sábado, donde nos reunimos unos en iglesias físicas, otros a través de grandes iglesias cibernéticas, pero todos juntos, formando una sola unidad. Alabamos a nuestro Dios por ser nuestro creador. Bienvenidos, bienvenidos al programa de hoy, bienvenidos a este servicio de alabanza a nuestro Dios, que lleva por título general Restableciendo relaciones eternas, de ciudadano del mundo a ciudadano del reino de Dios. Es muy vieja ya la controversia de que yo no he hecho nada, yo no robo, yo no hago tal o cual cosa. Por lo tanto, para Dios tiene que ser suficiente. Sin embargo, la Biblia nos presenta algunos matices a esta afirmación que será el tema central del tema de hoy. Recordamos restableciendo relaciones eternas. Y concretamente, ¿cómo se restaura la imagen de Dios en el ser humano? Una propuesta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. El tema de hoy lo vamos a dividir en tres pequeñas partes del capítulo 3, precisamente, de Romanos. La primera llevará por título No hay justo ni aun uno. La segunda, la pedagogía divina. Y la tercera, aplicación de la pedagogía divina. Pero como siempre que comenzamos una lectura de una carta del Evangelio, hay algunos tópicos importantes que deben de ser puestos en contraste para poder entender la dimensión de todo el mensaje de esta carta en concreto. Y os ruego, si tenéis la Biblia, que lo abráis en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, donde el apóstol nos presenta la síntesis de todo el programa de esta carta. Dice, porque no me avergüenzo, 1:16, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, el Evangelio, es revelada una justicia divina de fe en fe, cuando está escrito, el justo, por establecer una relación personal y estable con Dios, vivirá. Aquí tenemos una diferencia entre ser buen ciudadano y ser ciudadano del reino de Dios. Comenzamos con una idea bíblica que necesita una consideración por nuestra parte. Cuando Dios creó a la raza humana, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Este es el punto de partida, es decir, a ellos que se le da la imagen y semejanza de Dios, se le dice que mantenga una relación con la creación de forma que todo quede, según el diseño divino, en una forma ideal del principio. Pero con la entrada del capítulo 3 y cómo se muestra, cómo se ubicó en la Tierra, en el planeta, el pecado, hay algo que es realmente fundamental para la comprensión del gran escrito de Pablo a los romanos. Dice, cuando Adán cumplió 130 años, engendró a su hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Aquí tenemos
el contraste existencial más importante del ser humano. Hagamos al ser humano una creación de Dios y engendrar procedencia de todos los seres humanos que formamos después del pecado, formamos la raza humana, pero ya no a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos creados por Dios. Nosotros no tenemos una eternidad innata. La comparación de estos versículos nos pueden ayudar a aportar un dato más de que no hay inmortalidad en el ser humano, que no hay un alma inmortal, sino que tal y como Dios le dijo, el día que comieres de él moriréis, cada padre, cada madre, hemos engendrado hijos con un punto de caducidad. Pero el Evangelio, la buena nueva de salvación, nos va a mostrar cómo se resuelve verdaderamente el problema de la raza humana. Y no estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de eternidad. La primera sección que va a iluminar nuestra vida con el sentido que la Biblia nos da, no hay justo ni aún uno, Romanos 3 del 9 al 18, que te invito a que podamos analizar juntos. Pero si miráis en el primer versículo del capítulo 3, a modo de introducción, Pablo plantea dos preguntas existenciales. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Segunda pregunta, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Y el apóstol hace la única referencia a la superioridad de un judío sobre un gentil. Dice mucho en todos los sentidos. Primero, de forma cierta, en que le fueron encomendada la palabra de Dios. Es decir, la Biblia de aquel entonces. Pero a partir de ahí, a partir de que se cumple ese deseo de Dios de que la Biblia, sobre todo la primera gran parte, llegara hasta nosotros, nos encontramos con la universalidad de la raza caída. Dirá el apóstol en conclusión, ¿llevamos ventaja los judíos? No, en todo. Ya hemos dejado asentado que tanto judíos como griegos estamos sometidos al pecado. Es decir, estamos bajo la protección del pecado. ¿Y cómo lo demuestra el apóstol? Desde luego, toda la lista que va a definir el todo no corresponde a todas las actividades de cada uno de nosotros. Pero en cierto modo, en algún momento de nuestra vida, habrá una definición de la que el apóstol da para que podamos identificarnos como creyentes. Dice, como está escrito en esa Biblia, no hay uno honrado, ni uno sensato que busque a Dios. No hay uno que busque el bien. Todos se han extraviado y pervertido. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Fijaos en este texto, donde se van conjugando muy bien, el singular del plural. Dice, no hay uno que busque, todos se han extraviado. Es decir, el conjunto de falta de honradez y ética de la humanidad hace que ese conjunto de 7.500 millones de habitantes que pisamos el planeta, todos, sin excepción, nos hemos extraviado y nos hemos pervertido desde el punto de vista moral, ético, y no hay ninguno
ya de forma singular, ni uno que haga el bien, ni tan siquiera uno. Y continúa diciendo, algunas de las características de esa raza caída: su garganta es tumba abierta, mienten con sus lenguas, sus labios esconden veneno de serpientes, su boca está llena de maldiciones que hieren, sus pies corren para derramar sangre, sus caminos están sembrados de ruina y destrucción. No conocen la ruta de la paz, ni tienen el conocimiento de Dios. Y es aquí, mis hermanos, donde me quiero parar algunos momentos para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú o yo hemos roto relaciones con personas allegadas o no allegadas? ¿Cuál ha sido la última vez que con nuestra lengua hemos herido a una persona? El apóstol concluye esta primera sección diciendo: no conocen la ruta de la paz. Y en segundo lugar, versículo 18, no tienen el conocimiento de Dios. La palabra conocimiento en la Biblia es un término que proyecta una serie de sentidos que son primordiales para que entendamos la relación con Dios. El término, por ejemplo, se emplea para la relación matrimonial. En la Biblia se dice de un matrimonio que se conocen cuando tienen una actividad matrimonial completa. Por ejemplo, si recordáis, en el capítulo 1 de Mateo dice: y José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. Pero ellos habían andado el camino juntos, hacer el empadronamiento. El término conocer significa establecer relaciones únicas, relaciones profundas, relaciones personales donde nadie tiene la capacidad de entrar. Por eso el apóstol dirá de manera específica: no tienen el conocimiento de Dios. No se refiere a una actitud intelectual, sino se refiere a una actitud de relaciones personales intransferibles. Tú puedes conocer a Dios, yo puedo conocer a Dios, pero no será, como ningún matrimonio lo es, igual para todos. La paz y el conocimiento de Dios es lo que este mundo necesita para pasar de una raza caída a una raza restaurada. El apóstol continuará después de identificar a todos de forma igual y nos introduce en la pedagogía de Dios. ¿Cuánto deberíamos de agradecer a nuestro Dios que se haya tomado la licencia de instruirnos, formarnos, para que podamos seguir ejerciendo esa relación estable con Él de forma personal, de forma voluntaria? Lo tendremos en los versículos del 19 al 20. El apóstol hace dos declaraciones que son realmente trascendentes. Dice: ahora bien, es decir, como consecuencia de lo que acaba de decir, no se busca la paz, no hay relación personal con Dios. La ley se dirige a los súbditos de la ley. La verdad es que se podría haber traducido el texto: las instrucciones de Dios, el Dios como pedagogo, el Dios como maestro, que es una de las funciones que más resaltan en toda la Biblia, aunque las traducciones no hayan mantenido ese perfil. Dice: se dirige a los que están o los son súbditos de esas
instrucciones de Dios. Y se refiere a toda la humanidad. Así que todos se les tapa la boca y el mundo entero queda sometido a la opinión de Dios. Esta primera afirmación empieza a dar sentido a la preocupación que Dios tiene de qué pasa conmigo, qué pasa con la raza humana. Las instrucciones de Dios, los mandamientos, la ley, tienen una capacidad especial en la vida del ser humano. Pero dice el versículo 20, pero por eso nadie restablecerá su amistad ante Dios por haber cumplido la ley. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque en unos momentos cumplimos la ley y en otros momentos rompemos relaciones. Por lo tanto, no hay un solo ser humano que nazca en este planeta que no tenga en sus genes lo que nos transmitieron Adán y Eva en un mundo caído. Y finalmente, un hombre como Pablo, que había muerto a la ley por la ley, cuando llegó a entender el verdadero significado de las instrucciones de Dios, dice, pues la ley da solo conciencia de pecado. Así concluye el apóstol esta segunda sección. Aunque en un momento determinado tengamos una relación establecida con Dios, conmigo mismo y con los demás, ¿qué ha pasado antes? ¿O qué pasará? ¿Qué pasará después? Decíamos al principio que aunque muchas religiones crean en la inmortalidad de una parte nuestra, casi todos la inmortalidad del alma, esto está totalmente desmitificado en el texto bíblico. Todos los seres humanos, sin excepción, hemos roto relaciones. Y por lo tanto, ¿cuál es el destino que heredamos de Adán y Eva? Heredamos pasar nuestra vida y pasar al descanso. En la tercera parte de nuestra reflexión, tenemos otra forma, o la aplicación de la forma con la cual Dios va iluminando la vida del creyente. Primero, la universalidad del pecado. Después, la universalidad que las instrucciones de Dios muestra la condición de cada uno de nosotros. Y finalmente, en la tercera parte de nuestra reflexión, vamos a ver cuál es la solución, la única solución para pasar de ser un buen ciudadano, que es éticamente deseable para todos nosotros, para pasar a ciudadanos del reino de Dios. La aplicación de la pedagogía divina a nuestra vida. Romanos capítulo 3 del 21 hasta el 26. Y en la reflexión llegaremos de forma final hasta el 28. Dice, pues ahora, prescindiendo de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, es decir, por el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, se revela esa justicia de Dios. El conjunto de los escritos bíblicos tienen la función de revelar la pedagogía de Dios y la solución
para el ser humano. Dice, se revela esa justicia de Dios. ¿Qué podemos entender nosotros por justicia? Hay algunas versiones que traducen, versiones modernas, traducen restablecer la relación personal con Dios. Si Dios fuese ese Dios medieval que nos han enseñado durante siglos, no habría solución para el ser humano. Si leyésemos cuáles son las formas de tratar a los que se equivocaban durante la Edad Media y hasta siglos posteriores, todos acababan con la muerte o la tortura. Por las religiones humanas, como es la Iglesia medieval, siempre exige un castigo para el infractor. Pero la Biblia plantea otra idea completamente diferente. Nos plantea cómo se restablece esa relación personal y estable con Dios. Pablo lo comprendía muy bien. Pablo, que fue tan honesto y sincero como rabino que como apóstol. Él se dio perfectamente cuenta cuando conoció a Jesús en el camino de Damasco que es imposible llegar a Dios por lo que hacemos. Es imposible mantener una relación estable, completa, en el tiempo. Por eso nos dirá que una vez que la ley, las instrucciones, han hecho su labor, nos han mostrado el regalo del error, para que podamos actuar en consecuencia. No nacemos habiendo elegido ni la casa, ni la familia, ni el país, ni el idioma. Pero sí pasaremos al descanso si Jesús no ha venido antes, habiendo aceptado la reconciliación con Dios. Y el final será la eternidad. Dice, se revela esa justicia de Dios que salva. ¿Cómo podemos entender que salva? La salvación es la consecuencia de un acto generoso de Dios. Nosotros podemos hacer muy poco por la salvación y mucho por apartarnos de ella. Y en este versículo el apóstol nos va a dar la fórmula ideal, la fórmula real para que podamos entender el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, por la fe en Jesucristo. Ese es el único camino. Como ya hemos explicado en infinidad de ocasiones, el término fe es una traducción de alguna traducción anterior que no muestra toda la dimensión especial. Tener fe es establecer una relación de dependencia y amistad con Cristo. Somos lo que somos. No buscamos la paz. No tenemos conocimiento de Dios. El regalo de las instituciones de Dios es mostrarnos esa realidad en nuestra vida. Y el tercer punto del itinerario es la revelación a través de la Biblia de cómo se restablece la amistad con Dios. Amistad que hará que el descanso de los que vinieron antes que nosotros sea un instante, sea un segundo. Y cuando vuelvan a abrir los ojos, porque los abrirán por la gracia de Dios,
ya no serán seres humanos mortales. Se habrá restablecido la imagen de Dios en su vida. Pero aquellos que no sean resucitados para vida seguirán siendo inmortales, de forma que fallecerán, morirán para siempre. Qué importante, mis hermanos, es poder situar lo que somos los seres humanos. Tener en cuenta lo que fuimos y lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos tener esa paz y ese conocimiento de Dios? El texto nos dice que es por la relación personal, diaria, estable con Jesús, que es válida para todos los que creen. Es decir, para todos los que ponemos en práctica esa relación con Dios. Y hay una consecuencia de nacer a la imagen y semejanza de Adán y Eva caídos. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios. Mis hermanos, si os dais cuenta, leyendo estos textos, nos encontramos con una diferencia. La diferencia es el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Para mí es importante ese futuro. Vivir solo esta parte de la historia de mi vida está muy limitada. ¿Cuántos momentos pasamos de problemas, de circunstancias? Yo sé que has pensado muchas veces en ese regalo de Dios. El texto nos dice que es válida sin distinción para cuantos creen, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos o privados de la presencia de Dios. La imagen y semejanza que Dios creó para Adán y Eva implicaba la presencia de Dios en la vida de ellos. Caminaban con Él, andaban con Él, los instruía, los formaba. Pero el pecado hizo que esa relación se rompiera. Y ahora el apóstol nos explica el gran regalo de la amistad con Dios a través de Jesús. Pero son, versículo 24, pero son absueltos sin merecerlo generosamente. Ahí está la función de Jesús. La función de Jesús en el santuario de los atrios celestiales, donde se trata definitivamente el pecado de cada uno de nosotros. Pero no solamente somos absueltos, no es que no haya pruebas, es que la figura más importante del sistema jurídico bíblico, el Goel, el garante, ha resuelto el problema de nuestra vida. Recordaros esa figura tan importante que, aunque no se menciona en la segunda gran parte de la Biblia, sí que está inmersa en el concepto bíblico. Los juicios en Israel antiguo tenían una función restauradora. Escuchar el problema que un miembro de la comunidad tenía y los ancianos, aquellas personas que se sentaban en las plazas del pueblo delante de la entrada del santuario, se planteaban cómo ayudamos a resolver el problema de este hombre
de esta mujer, de esta familia o de esta tribu. Y entonces nombraban a una persona que tenía entidad para resolver el problema. Si las personas en litigio aceptaban esa figura del Joel, del garante, del Paráclitos para su vida, el tema estaba finiquitado. Así no perdían nunca su ciudadanía en el pueblo de Dios. Qué interesante, mis hermanos, es tener esta cosmovisión bíblica para darnos cuenta de la importancia del regalo que Dios tiene para nosotros. La primera de las consecuencias es ser absueltos, porque lo que yo no puedo resolver, lo resuelve el garante. Y además, no lo merecemos. Pero el juicio bíblico para el pueblo de Dios, no para los que no son pueblo de Dios, siempre tiene que ver con la reivindicación, nunca con el pago del delito. Y eso se hace a través de la relación personal y estable con Jesucristo. Y el segundo, si el primero es la solución, el segundo es el rescate. Fijaos en el versículo 24. Pero son absueltos sin merecerlo generosamente por el rescate que Jesucristo entregó. Viendo que nosotros no podíamos solucionar el problema, Dios nombró un garante. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Y hay testimonio de cientos de personas que lo vieron resucitado. Si la tumba no pudo con él, como hermano nuestro, en tanto que hijo de Dios, la tumba no podrá tampoco con nosotros. Somos absueltos, somos rescatados por todo lo que Jesús hizo en favor nuestro. Nació como ser humano, vivió como ser humano, falleció como ser humano y resucitó en gloria. Qué importante es que tengamos en cuenta todo este proceso. Dios lo destinó a ser, con su sangre, instrumento de reconciliación para los que creen en Él. Y de esa forma, Dios muestra así su justicia cuando pacientemente pasa por alto los pecados del pasado. Hermanos, leer ese texto y analizarlo es abrir la puerta a la esperanza. Y creo que esto es realmente importante para cada uno de nosotros. ¿Cómo muestra Dios la reconciliación? ¿Cómo muestra Dios que ha establecido la relación con el ser humano? Pasando por alto todas esas cosas que hemos ido haciendo a lo largo de la vida. Todas esas relaciones que hemos roto. Esas veces que con la lengua hemos herido a otros. Cuando conocemos a Dios a través de Jesús, nuestra vida se enfoca hacia la paz. Y entonces tenemos el conocimiento de Dios o la estrecha relación perdurable, estable y eterna con Dios. No sé, mis queridos hermanos, si tenéis otro proyecto mejor que este. Yo no lo tengo. Dice el versículo 26,
y demuestra su justicia en el presente, siendo justo y haciendo justos a los que creen en Jesucristo. Mis hermanos, la adopción y el rescate hace de nosotros seres justos, aunque no lo seamos de forma definitiva, hasta que Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Qué importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta un texto que todos conocemos de memoria y que realmente nos ayudará a comprender la dimensión especial de lo que Jesús hizo en tu vida y en la mía. Por tanto amó Dios al mundo, entregó a su Hijo único, para quien establezca una relación estable en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo termina Pablo? ¿Cómo termina el apóstol esa reflexión que nos ha hecho en el capítulo 3? Dice el versículo 26, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente. Versículo 27. Vuelve a plantear una pregunta como lo hizo al principio. Puesto, ¿acaso por la ley de las obras podemos ser rescatados de nuestra situación? No, sino que el apóstol nos dice por las instrucciones de la fe. Es decir, las instrucciones de cómo restablecer esa relación armoniosa, preciosa con Jesús. Sostenemos, dice el apóstol, sostenemos entonces que el hombre restablece su relación personal con Dios a través de la fe en Jesús, sin las obras de la ley. Y terminará del versículo 29 hasta el final. Terminará haciendo un resumen que es con el que vamos a concluir. ¿Acaso Dios es Dios de judíos solamente? No. Es también Dios tuyo y mío, ese Dios de la alianza, ese Dios del encuentro. Puesto que Dios es uno, Él establecerá su amistad por la fe a los judíos y también por la fe a los gentiles. Y termina y concluye diciendo, luego, por si había alguna duda, para aquellos que lo interpelaban, luego, versículo 31, por la relación personal con Dios a través de Jesús, ¿invalidamos sus instrucciones? De ninguna manera, dice el apóstol en el versículo 31, sino que confirmamos las instrucciones, la ley de Dios en nuestra vida. La ley tiene esa función pedagógica, tiene esa función de llevarnos hasta Dios, sabiendo que necesitamos la actuación de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Yo te invito en este día a que reflexionemos juntos, a que nuestra oración del final sea para que nos demos cuenta que como raza humana estábamos destituidos de la gloria de Dios y a través
de la obra del garante, Jesucristo. Es como nos volvemos, es como Dios nos declara inmortales el día que vuelva por segunda vez a este planeta suyo. No sé cuánta necesidad tienes tú de esta promesa de Dios, pero yo te garantizo que en mi vida, mirando tantos años ya, sin esta promesa, no tendría sentido mi existencia. Plantéate seriamente el regalo de Dios que transmite para cada uno de nosotros el plan verdadero de Dios. Y recuerda, has nacido mortal, resucitarás inmortal para estar junto a Dios y para vivir en la paz que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos el próximo sábado. Amén.